al revés. 3, 2, 1. Bienvenido, bienvenida a el cuarto episodio de este podcast, El Mundo al Revés. Y hoy tenemos un tema muy especial y vamos a hablar de los espiritualoides. Antes de presentar a mis hermanos que están aquí conmigo, voy a darles una pequeña introducción sobre esto y de ahí nos vamos de lleno con con esta gozadera. Y cuando hablamos de espiritualoides, es un término que les he expuesto, que les he explicado muchísimas veces, y ese es el término en donde cuando empezamos a abrir este camino espiritual, nos intentamos meter tanto en lo profundo de nosotros que se nos olvida la materia, que se nos olvida la energía masculina. Y nos hacemos mucho más femeninos y más sensibles, pero también es como si voláramos, se nos van los pies de la tierra y tenemos muchas señales singulares cuando somos espiritualoides. De repente estás en el bosque. Y de repente estás en el bosque descalzo, corriendo, mantrando y demás. Y bueno, todos pasamos por eso, a mí también me pasó, yo también pasé por ahí. En mis inicios, cuando yo hablaba más querido, cuando me vestía más de blanco, y cuando estaba muy metido en mí, en la parte espiritual. Me ayudó en ese momento, pero pude romperlo y eso generó una expansión tremenda. Descríbanos cómo. Bueno, antes de contarles, bienvenido José Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Encantado de estar aquí y emocionado de este gran tema porque hay muchísima pelea donde Va a estar divertido. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, feliz ya, cuarto episodio. Vamos avanzando y este tema es algo que a mucha gente le va a interesar porque muchas de las personas que asisten con nosotros tienen unas ideas muy erróneas de lo que somos actualmente. Sí, y de la espiritualidad, del desarrollo humano, del autoconocimiento, de la autosanación. Y este tema vino por una pregunta, que siempre estamos leyendo sus preguntas y sus opiniones y recomendaciones y los comentarios que nos dejan en los videos. Bueno, y de esta es de Lucio Chirino, que siempre me está escribiendo sobre este tema y me dice, ya no viste la estructura de la psicología, y eso fue lo que hicimos en el despertar emocional, y ahora rompe la de los espiritualoides. Y bueno, vamos a hablar de todo esto porque obviamente en este camino de autoconocimiento, de autosanación, te vas encontrando mucho de esto y uno mismo también lo va viviendo. Cuando tú entras a un camino espiritual, siempre entras porque hay muchísimo dolor, sentimos muchísimo dolor, no encontramos ninguna salida y si tienes la dicha de que el camino es hacia adentro, pues vas a entrar en lo profundo de ti. Y hay una cuestión mental muy fuerte que es esta vida que yo siempre he llevado, superficial, a lo mejor de fiesta, a lo mejor de lo que sea mundano, le agarro como un recelo muy fuerte y digo, yo no quiero hacer absolutamente nada de eso mundano. Si yo iba al gimnasio, lo voy a dejar. Si yo iba al antro, lo voy a dejar de ir. Si yo tomaba ocasionalmente, voy a dejar de hacerlo. Si yo me cuidaba o buscaba verme bien estéticamente, voy a dejar de hacerlo. Entonces, es un rechazo hacia el mundo externo y nos metemos al mundo interno. Y como vamos dándonos cuenta que me voy sintiendo mejor, pues obviamente genero mucho más ese rechazo al externo. Y lo que estoy haciendo ahí sin darme cuenta es que estoy rechazando algo que también es parte de mí, que es este mundo exterior material y los adentramos. En la India, como tú lo sabes, José Carlos, es los ascetas, los yogis ascetas, que se meten muchísimo internamente, obviamente, vale la redundancia en ellos mismos, y van pidiendo limosna por todo el pueblo, se meten a su cueva y todo el tiempo están meditando y alcanzan poderes extrasensoriales. Sí, hay historias de monjes y de personajes en la India. Hay uno muy famoso que se llama Milarepa y él es famoso porque él dejó sus manos en las cuevas. Él dejaba así, tenía el poder de atravesar la materia con sus manos. Y la gente puede viajar ahorita y ahí están los como shrines, se dice en inglés, ofrendas o le ponen como un tipo de
de veneración Como regalo. al monje, exacto. Entonces puede ir y puede ver como este tipo de seres que estás hablando, pues no es algo muy lejano de nuestro pasado, esto pasó hace 100 años menos y la gente lo sigue practicando. Entonces, sí es algo que es tangible y cualquier persona que quiera embarcarse en este camino del desarrollo espiritual, pues como dices, está rechazando una mitad de lo que es parte del juego. Y Pero ¿por qué nos pasa eso? O sea, ¿por qué cuando empezamos a adentrarnos en nosotros mismos y empezamos como a ir a algún lugar que hace como alguna práctica espiritual, ¿por qué nosotros vemos como con completo rechazo toda la vida que tenemos en ese momento? Bueno, primero, obviamente tu ego relaciona todo el dolor con ese tipo de vida, ¿no? Pues vas a querer hacer algo completamente distinto. Después, cuando vas a buscar información espiritual, pues vas a encontrar, obviamente, libros sagrados o cosas muy profundas de seres humanos, Los poderes, ¿no? de seres humanos que ya pasaron por esa humanidad, esa oscuridad, y que llegaron a un punto muy profundo y muy místico. Entonces, cuando tú lees ese resultado final, tu ego espiritual dice, yo quiero llegar ahí. Parece que ahí no hay dolor. Entonces trato de acoplarme a esa imagen. Por ejemplo, los cristianos, todos los cristianos quieren ser como Jesús. Los budistas quieren ser como Buda. Y no ellos mismos. Se rechazan ellos mismos intentando ser una imagen. Y en ese transcurso hay muchísimo rechazo. Sí, eso siento que pasa, que nos ha pasado a todos, como buscamos como ese camino de espiritualidad, como que intentamos vestirnos de blanco, intentamos no decir groserías, intentamos cambiar amistades por unas nuevas que ya no, que estén en caminos en los que nosotros creemos que son correctos, ¿no? Exactamente. Y eso nos pasa a todos, y a mí me pasó cuando empecé. Ustedes lo vieron en mi entorno. Ahorita les vamos a preguntar cómo lo vivieron. Pero yo tuve mi despertar a los 26, hoy tengo 41, voy a cumplir 42. Y en ese momento, pues yo me vestía más de blanco. De hecho, yo en Cancún, cuando yo iba al antro así, yo me vestía de manta, yo me vestía por la línea de mamás. porque mamá tenía una línea de ropa de lino y así. Me gustaba mucho ponerme un pantalón como de lino y una playera como más apretadita, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gustaba y así me vestía. Y ya cuando me metí al yoga y demás, encontré como diferente tipo de vestimenta que era muy cómoda, y entonces empecé como a adoptar eso. Pero sobre todo yo lo vi en mí, y lo veo ahora en mis videos, que era mucho más una forma de hacer, una forma de expresión. O sea, mi tono de voz era mucho más así, la verdad, era mucho más femenino, ¿me explico? Y yo no estaba tan enraizado y reconciliado con mi energía masculina. Y eso yo lo veía en que me faltaba dinero, que siempre estaba como justo en el dinero, que eso pasa muchísimo al espiritualoide, siempre tiene pedos. Pero tú sientes como que eres corriendo, o sea, por ejemplo, tú, para los que no sepan, empezaste como con el yoga Kundalini, ¿no? Empezaste en esa corriente. No, yo no empecé con la ayuda con yo empecé a descubrirme a partir de que tenía mi revista, ya estaba valiendo madre completamente, y en ese transcurso de perder todo, también perdí como una relación, y en ese momento de tanto dolor, que sentía de tanto dolor, dije, puta madre, tengo que hacer algo, y empecé a escribir, y al escribir, eh, empecé a encontrar mucho dolor con papá. Y ese dolor con papá me hizo profundizar mucho en mí, sanar mucho y escribir el libro de Ananda. Entonces yo escribí el libro de Ananda y yo ya llevaba como un rato haciendo mis reuniones para meditar y hablar de autoconocimiento. Después de eso, como siempre me gustó el yoga, entré en el yoga Kundalini, que me pareció una técnica maravillosa, pero que tenía una filosofía detrás que es muy limitante. Sí, mi pregunta y es, o sea, cuando tú entraste como al yoga Kundalini, tú sentiste como que no podía ser masculino, o sea, como que inconscientemente reprimen esa energía femenina. Totalmente. Inconscientemente se reprime la energía masculina. Entonces es como si tuviéramos que ser más femeninos. Y es que sin dudarlo, o sea, este mundo es mucho más masculino, todos los sistemas, todo lo que hay.
nosotros queremos siempre entrar en ese mundo masculino para tener dinero, tener éxito, eso es como lo que se propaga, la información. Y cuando vas al otro lado, al mundo interno, pues te vas dando cuenta de la sensibilidad, de la ternura, de todo esto que es un mundo muy diferente para la persona común. Entonces, indudablemente, nunca te le dicen o nunca les decimos como agárrate de tu parte masculina, desarrollala también, no la pierdas, pero también desarrolla esta parte femenina. Y obviamente le tenemos mucho rechazo a la energía masculina y nos metemos con todo. O sea, ¿qué ejemplos tú veías ahí en el yoga Kundalini como que oprimían la energía masculina? Pues es inconsciente, Claro. es inconsciente porque, o sea, cuando tú estás en yoga Kundalini, lo que yo vi, experimenté, que yo hice todo el diplomado de maestro y demás, pero yo solo escuchaba y veía, y yo veía dónde ellos se limitaban completamente, que era en el tiempo. El tiempo psicológico es sufrimiento. Y cuando nosotros hablamos, cuando hicimos el despertar emocional, José Carlos me dijo, todo lo que explicabas era tiempo. Y es eso. O sea, porque en la raíz del sufrimiento humano es el tiempo. Entonces siempre estamos proyectándonos a futuro. Quiero llegar, quiero estar, todo eso. Entonces, el yoga Kundalini tiene un error tremendo que es, tú estás haciendo tu postura y ya tienes tu cronómetro de 13 minutos y te dicen, al final de ese momento, lo que tú hagas correctamente la postura, vas a tener el resultado. Y ahí es donde está el tiempo. Y ese es el gran error. Yo me di cuenta de eso porque yo antes ya había tenido mi despertar y mi desarrollo. Entonces, si yo no hubiera tenido eso, yo hubiera llegado y me hubieran adoctrinado a ese punto. Entonces yo lo cuestioné, pero lo cuestionaba y me daba cuenta y no decía nada. Yo calladito para acabar con todo la enseñanza y había cosas muy interesantes, ¿no? Pero ese punto limita todo, porque eso te hace que seas una persona más rígida. Y yo lo que más vi en el yoga Kundalini de estas personas son las personas muy rígidas. O sea, ellos te dicen y te enseñan, tú eres el príncipe y tú no puedes voltear a ver a nadie, porque si tú ves a los ojos a alguien, se van a enamorar de ti y la chingada. Entonces siempre hacen una barrera, siempre es la autoridad el que sabe y el otro es el pendejo, ¿no? Entonces, obviamente, siempre hay una división. Y en esa división no hay amor y no hay transformación. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, yo dije, yo voy a emplear esa técnica, pero para llevarlos a la aquí y a la hora y quiero ver qué pasa. Entonces, antes, yo me acuerdo, eran 12 meses y en el segundo mes ahí me tocó dar una clase, que a todo el mundo le tocaba dar una clase para todo el grupo, para todos los estudiantes. Yo en mi clase, me acuerdo que la maestra me dijo, él es el ejemplo de un gran maestro. Me acuerdo que yo no le tengo mucha atención, pero dijeron, no pueden dar clases hasta que termine el diploma. Y me valió madre, obviamente. Entonces, la siguiente semana ya estaba dando una clase, ya tenía 10 personas, y empecé a aplicarlo como yo lo sentía, que era llevarlos al aquí y a la hora. La postura para relacionarte con la vida y a través de eso ver la reacción emocional que había en ti y qué pasaba. Cuando hice ese movimiento dije, no, pero la gente empezó a llorar y yo empecé a acompañarlos, a seguirlos y me di cuenta que era algo súper sanador. Entonces dije, wow, tengo una herramienta maravillosa que no han empleado y que es el yoga realmente puro, porque el yoga significa unión y significa estar aquí y ahora, que fue lo que se perdió en ese movimiento de estar en la India, a Occidente. Ahí se perdió todo, y cuando los yogis nos decían, le vas a llevar diamantes a los cerdos. Y si nosotros acabamos poniendo como que un gran yogi es que se para de cabeza y no alguien que puede poner atención a cada acción de su vida. Entonces, a partir de eso, los yogis Kundalini. Pero es un extremo muy grande lo del yoga, ¿no? Porque, o sea, en la India tú ves como, no hemos yo, pero se escucha de que la gente está en la calle, o sea, está como en una pobreza extrema. Y de ahí han salido muchísimos maestros, o sea, de ahí salió el yoga y han salido todas estas partes, o sea, es una opresión a la energía masculina impresionante. Es que ese es un muy buen ejemplo. La India te puede enseñar eso. ¿Cómo puede haber tanta sabiduría interna, ¿sí? Y tanto autodescubrimiento y tanto rechazo también en la parte externa? A ese mundo donde estás pisando, donde vives, y ese ha sido realmente el conflicto en la espiritualidad. Entonces, una persona común y normal allá afuera, cuando le dices, bueno, hazte más espiritual, no sé qué, piensa en eso. Su referencia es eso. Su referencia es,
o voy a meter a algo espiritual donde ya no voy a poder tomar, no voy a poder disfrutar, no voy a poder reírme, me van a limitar todo, o me van a meter a una secta, o van a meter a una religión donde voy a tener que hacer rituales y cosas así. ¿Me explico? En la iglesia. Exactamente, y siempre hay una estructura, y obviamente ahí es donde se rechaza todo. Yo me doy cuenta de esto porque cuando yo empecé a expresarme de esa forma, yo me empecé a dar cuenta de que la gente del otro lado me empezaba a limitar las cosas que yo podía hacer. ¿Verdad? ¿Me explico? O sea, por eso rompí yo la parte espiritual hoy. Sí, te ponían como órdenes, ¿no? Te ordenaban a que no puedes hacer esto. No, inconscientemente ya la gente decía lo que yo podía o no podía hacer. Por ejemplo, decir una grosería, no. Vestirme como de una forma más común, no. No sé, no sé, lo que sea, Eventos, sí. llegar con un evento, coger, o lo que sea, ya todo era limitado. Sí, eran reglas, son reglas. Son reglas. Por eso ahora que mencionan la difamación, pues obviamente pusieron el nombre de gurú, porque yo nunca me he dicho gurú a mí mismo ni nada de eso, y es lo menos que soy, ¿me explico? ¿Y para qué? Para que tú veas la imagen, tengas la referencia de eso y entonces rechaces todo lo que va externo a esa imagen. Entonces yo me empecé a frustrar mucho y a enojar mucho y dije, carajo, yo no puedo ser eso, no me dejan ser eso. Pero ¿quién es el del problema? Pues yo, porque yo lo estoy expresando de alguna forma. Porque de alguna forma eso me da autoridad, me da respeto, me da que me escuches, me da aceptación. Entonces me di cuenta de eso y dije, no, lo voy a romper. Prefiero ser yo mismo y que se vaya la gente, adecuarme a esa imagen. Entonces cuando lo rompí, ¡pum! Esto creció muchísimo más y empecé a reventar porque ya ahora llegaba cualquier persona. Y empecé a hacer estos eventos de amor que lo llevan 3,000 personas en la Ciudad de México gratuitos. Y empezamos con 100 personas porque allí estaba cerrando los ojos y sintiendo, pues el judío, la señora cristiana, la abuelita que es católica, el niño que tiene, no le vale madre todo, el ateo, todos estaban ahí sintiendo y sin ninguna referencia de un ser supremo, de ninguna secta, de ninguna religión, ni nada. ¿Ustedes me recuerdan como en esa etapa? Sí, claro, yo sí me acuerdo mucho de esos inicios, pero creo que antes de el yoga Kundalini, pues despertaste antes de los 16, ¿no? Como a los 14, que yo tenía, tuve 24, 23, ¿no? Con Verde. Esas fueron las primeras meditaciones que tuvimos, ¿no? Que tú tuviste, o ya habías meditado tú antes de ver. Yo tenía como una cosquillita, como unas ganas de meditar, de aprender a meditar. Y, eh, y en ese momento, Pero como, contactamos con ¿recuerdas cómo te llegaron esas cosquillas de medio? pero Sí, porque, no, sí, 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 sí. sí, las Porque Porque tuve de niño, o sea, un niño de 14 años, no mames, o sea, es... no, yo no tenía 14. yo tenía 14, él tenía 24, pero a esa edad, o sea, papá y mamá también en la casa. Por la novia que tuve en esa etapa con mis amigos. Ajá. Y esa pareja tenía una hermana que hace mucha meditación. Entonces estuvo como escuchando de eso y estaba alrededor de eso. Y me pareció muy interesante, como el punto mental a donde llegaban, de conciencia. Y me empezó a entrar la cosquillita de, hay un mundo atrás de todo esto. Cuando termino con ella, pum, me fui de lleno. Pero tú en ese momento estabas en el extremo de la materia, ¿no? O sea, porque estabas haciendo el gimnasio cabrón, estabas cuidándote, estabas haciendo modelo 24 años, y más o menos ese tiempo, ¿no? Sí, o sea, Entonces sí fue como lo que estaba diciendo de ahorita, ¿en qué momento de la vida llegas como a ese punto límite de la experiencia de la materia y te vuelcas a la experiencia interna? O sea, él le tocó en ese momento, porque sí, tú viviste lo más cabrón, vivimos lo más cabrón en Cancún, como hemos platicado, que es como las grandes ligas de la fiesta, todo. Y entonces, pues fue muy fácil para ti evolucionar de esa forma y cambiar al lado espiritual porque habías llegado a... yo recuerdo seguir la enseñanza de papá como muy intensa. ¿Me explico? O sea, como yo era, tenemos un medio hermano, pero ese medio hermano no vivió con mi papá. Y digamos que yo fui el que más vivió con él, ¿no? Y tuve ese crecimiento en donde recibí esa educación de que él me pagó la universidad y todo. Eso era como una inversión, o sea, es como yo invierto en ti, pero no es lo que yo quiero. Y ese punto era como lo que yo conozco.
y papá, usted sabe que era muy buen comerciante, era muy buen vendedor, entonces siempre intentó inculcarme como la parte de la venta o de ser un empresario. Sí, me acuerdo, te llevaba con Roberto al Álamos a vender terrenos. Se ponían a guardar gama estos güeyes. Ponían en la selva. Sí, 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 sí. En la selva y así, Sí, ya de quiebre, ¿no? un puto calor. Hombre, güey, Nadie pasaba. aparte era un domingo, Güey, gana, tú descansabas, Todos estabas crudísimo, obviamente salíamos, y ponte ahí todo crudo, luego es que había un Oxxo al lado, y agarraban pinches electrolitas. Pero estábamos allí y de repente pasaba una persona cada hora, güey. Llegaron a vender algo. Vendimos como unos 30, sí. Yo me acuerdo, tuve una muy buena conexión, con eso me compré suplementos para el gym, ropa, porque no tenía pinche ropa, güey, agarraba la de papá, güey, me la ponía yo. Y eso fue como una experiencia de la primera vez que empecé a ganar dinero. Y desarrollé todo eso, y siempre me gustó la mercadotecnia, pero desarrollé todo eso, y sí, yo estaba en el gym, estaba modelando y todo, y entré mucho en ese tope, y cuando vi que ya no había nada más, dije, verga, ya hice una empresa, dos empresas, o sea, tengo el carro, y digo, aquí frente al mar, estoy súper a gusto, pero también, o sea, me siento vacío de la chingada, así. Y me sentí muy deprimido, y dije, pues, ¿qué vergas es la vida? Te enseñaron de que debías de tener todos sus logros materiales. Y cuando llegaste a ellos, sentías un vacío. Inmenso, porque era horrible, o sea, de hecho hay como una conferencia, un video de Jim Carrey que te dice, cabrón, te deseo toda la fama, te deseo todo el dinero para que veas que no hay nada ahí, cabrón. Y lo hemos vivido, ¿no? Sí, claro, no lo has vivido, esa parte, en donde ya tienes tanto dinero que ya te compraste todo lo de Amazon, güey, ya tienes toda tu casa equipada, y dices, "Irga", y a lo mejor está muy trillado, sí, pero hasta que lo vives, no te das cuenta como es. Si no te das cuenta, yo creo que sigues buscando como ese logro material si no lo has vivido, si no has vivido esto. Tienes que pasar por cierta cantidad de experiencias para que tu alma y todo tu cuerpo esté listo para pasar por esa parte de volcarte por completo al lado espiritual. Y yo afortunadamente me tocó que a ti te tocó la crisis. Gracias. Y yo también lo experimenté de mi lado, también por lo que había en la relación de papá y mamá, que no era tan linda en esos momentos. Y pues sí, yo también me sentí por estar tan conectado aquí como esa depresión y esa falta de algo más. Mamá y papá nos ayudaron muchísimo como a romper como la primera línea que fue la de la iglesia. Sí, sí, sí. Porque era, papá se ponía el perón de su vida y el siguiente día era, Jesús, perdóname. Perdóname por lo que le dije ayer, hoy es un nuevo día. Sí, Y yo le decía a mamá, carajo, o sea, ¿cómo vas y claro, eso rompió la ilusión muy, muy fuerte de todo lo que nos querían inculcar de la doctrina cristiana y la doctrina católica. Religiosa. Ujú, exacto. Y luego mamá igual como el hecho de que en lugar de resolver los problemas, cuando había un pedo en la casa, siempre era meterse al cuarto a hacer oración. Sí, no te imaginas a mí cómo me imputaba eso. Sí, a mí también, es que es impotente, o sea, es una impotencia impresionante de por qué no reaccionas, por qué tú no puedes hacer cargo de lo que está pasando y tienes que pedirlo a alguien más. Que eso es una parte muy espiritual, ¿no? Y de cuando entramos en el camino espiritual, entramos en esta parte de conocernos y vemos que nosotros creamos la realidad, también nosotros decimos, pues aquí me quedo, ¿no? Sentados sin que pase nada. No, necesitas esa energía masculina también para concretarlo y bajarlo todo. Sí, para crear. Sí, es algo que los humanos hoy en día no entienden y es que cuando encarnas de cierto género no te está limitando a que tengas solamente esa energía. Y es lo que la gente ahorita yo creo que está pensando y por eso hay tanto de confusión con la identidad de género y así. O sea, cualquier ser humano que comparta nuestros átomos y nuestro genoma y nuestra sangre tiene un hemisferio cerebral femenino y uno masculino que trabajan de la forma en la que trabaja el universo en esas dos energías y esas naturalezas. Entonces, si un humano, hay historias muy, muy curiosas en Egipto, aquí en los incas, en los mayas, de que cuando nacían los bebés, para tener un cerebro unificado,
las mamás de los niños de la realeza cuando nacían, les juntaban con unas placas, con unas prensas, el cráneo, para que se disolviera un callo que tenemos aquí en medio del cerebro, que se llama el corpo caloso. Y es lo que separa los dos hemisferios de pensar y de que no puedan disparar electricidad las neuronas de un lado al otro. Y los seres, los yogis, la gente muy sana, y estas personas que les hacían las deformaciones de cráneo, pues disolvían esa callosidad y ¡pum! Era un cerebro combinado. Eso justo eso iba a decir. El objetivo, entre comillas, es desarrollar ambos hemisferios, que es la energía femenina y masculina en raíz, y al final unirlos. Pues eso es lo cabrón. Porque siempre nosotros en el mundo occidental lo que hacemos es me voy hacia la parte masculina, el dinero, el bar, el éxito y todo lo hacemos. Ajá. Y olvidamos esta parte de sensibilidad, olvidamos la parte de la energía masculina. Por eso en la ronda 22, ahora que pusimos el 1 a 1, que los llevamos al gimnasio, la parte era, entra, rompe las fibras musculares, pero observa tu cuerpo. Y ahí lo que estás haciendo es las dos energías aplicadas en una misma acción. Y ese es el punto que tendremos que hacer siempre. ¿Cuál es la parte determinante y lo que cambia todo? Tu punto de conciencia, tu atención. La atención unifica. Es la herramienta de unificación. Puedes llamar la atención meditación, pero en el aquí y el ahora, en cada acción de tu vida. Y en ese momento tú estás transformando cada acción de tu vida, que aunque parezca muy masculina, la estás llevando también a la parte femenina y estás uniendo ambos hemisferios, lo que acaba de decir José Carlos, es súper interesante. Sí, esto es algo que no son nuestras palabras, no es algo que es algo que se presenta en la naturaleza, se manifiesta en las dos energías que existen, en macrocósmicas, el sol, los planetas, negativo, positivo, femenino y masculino. Y el balance, como tú dices, cuando se integran, es cuando ocurre la magia, cuando ocurren las cosas extraordinarias, donde, no sé, Picasso puede pintar obras impresionantes, o Beethoven puede componer sinfonías que le vuelan la cabeza a la gente. Pero eso viene acompañado de lo que tú dices, de la intención, de tener esa intención y de poner tu atención en esa evolución, en esa integración de las dos energías. Porque esa es la clave para no caer de un lado de la polaridad o de la otra, que es lo que pasa ahorita. La gente que toma decisiones irracionales, incoherentes, pues es simplemente porque está pensando en un solo lado, y un solo lado de la moneda, pues no es toda la verdad. Del lado femenino tiene también que contemplar el lado masculino para tomar Y decisiones. es que la verdad no se alcanza. Nunca, exacto. Siempre es unidad. La verdad siempre es unidad, la verdad siempre es uno. ¿Tú cómo viste, Diego, como esa parte espiritualoide cuando empezábamos nosotros? ¿Qué estabas viviendo como en esa etapa tú? Pues yo cuando inicié yo tenía como 18 años, ya cuando empecé a ir contigo a los eventos, y era como chistoso para mí, porque yo venía de Cancún, pues de salir, de ir al antro, de todo, a algo como completamente nuevo, ¿no? O sea, obviamente sí estábamos acostumbrados de por la iglesia, de ver llorar a la gente, de sentir, como de cosas así, pero era algo totalmente nuevo, ¿sabes? O sea, como que en la gente, cuando empezábamos a hacer los eventos masivos, se veía como un dolor más grande, ¿sabes? Como que llegábamos como a gente como que era mucho más emocional y como mucho más abierta. Y sí, al principio yo sí te veía como que si no eras tan espiritual, pero sí tenías como que todavía como cositas como muy de espiritual, oye. Y como que tenías como todavía esa parte de ego, siendo como de yoga kundalini, ¿sabes? O sea, como de maestro. Y lo sentía, pero ya después como que poco a poco tú te empezaste te dejaste ser, te dejaste como sentir y adoptaste como la misma personalidad que tienes con nosotros, tus hermanos, que es como lo más cercano que tienes. Eso lo empezaste como a replicar como a la gente, como al público, y eso ya creo como tu propia identidad. Creo que Y ya se transformó como en algo único, ¿sabes? O sea, como que se balanceó como las dos energías. está muy loco. Yo también me acuerdo de cuando llamé a Diego así, había terminado una relación y le hablo a Diego, bueno, ya creo que se llama el mejor, y le digo, güey, vente, vamos a hacer algo. Estuve a la verga, la chingada, vamos a hacer algo.
Rubén. Sí, No así las palabras. 18 tenías tú sí, y fue justo cuando yo había renunciado al trabajo. al trabajo en hotelería que tenía. Y era, sí, yo tenía como la energía masculina a tope ahí en ese momento, porque pues, obviamente todos los hombres pues queremos eso, queremos los éxitos materiales y mandamos a la chingada a todos los femeninos, o sea, todo lo femenino que ya se sentir como que lo bloqueas, lo bloquear para llegar a esos logros masculinos. Y ya cuando empecé a estar en los eventos y a sentir y ver a la gente llorar y así, pues quieras o no te conectas. O sea, que seas una roca, o sea, nosotros... ¿Te acuerdas del primer evento? No, No, yo no fue perfecto. ¿dónde? Bueno, Diego empezó así, ayudándome a conectar los cables, ¿te acuerdas? Sí. Literal, o sea, yo le daba como algo simbólico para que me ayudara y obviamente estaba conmigo todo el tiempo, ¿no? Y así empezó de la nada. Y me acuerdo del primer evento, así perfecto, era como una casa y estaban haciendo como un taller, como de un hockey chakra. Pero así Diego agarró y se puso de un lado a ver a su celular y se quedó así como una Ah, lata sí, sí, fue una de las primeras. un pum que le lleva completamente. Sí, o sea, yo me desconecté completamente como de eso. O sea, yo lo veía, sí, como una producción cualquiera, ¿sabes? Como de que tú vas, arreglas como las cámaras, los cables del sonido y todo, y ya pasa el tiempo y tú estás en tu trip como en el celular y así le haces la mayoría de las producciones. Entonces, fue como un retiro, algo así, de un día, y puta, ya me puse en el celular como acostados y poner atención mientras estaba como toda la energía así de que, puta, la siguiente semana así tuve dolor de garganta, diarrea, si no me podía mover, ¿sabes? Sí, y eso fue muy bueno porque a partir de ese momento Diego como que se dio cuenta en dónde estaba y qué pasaba, me explicó qué realmente pasaba. Cuando ya lo empiezas a vivir, lo empiezas a experimentar, dices, no mames, que Sí, a Porque mí, antes nunca había sido un evento. sí, no, a mí se me hacía como algo, o sea, todo el camino que ustedes tenían como de espiritualidad, se me hacía como muy esotérico, ¿sabes? O sea, como demasiado... Pero por mamá, ¿tú crees que tenías No tenían, no, te lo juro, o sea, yo los veía y los veía como demasiado esotéricos, o sea, como, claro, algo así, como, sí, como de Jordan, ahí vestidos de blanco, sí, haciendo rituales de nosotros? esa era la imagen que tenía de ustedes, yo decía como de que, puta, esto no, como que no me llama, a mí me llama mucho más como cagarme de risa, estar con mis amigos, salir a tomar en Cancún, etcétera, etcétera, claro. y todo lo de ustedes, como que yo veía así como, güey, o sea, eso es un trip. Lo voy a dejar, no pasa nada. Sí, que es el mundo espiritual, oye. Y yo por eso te digo, cuando hay esa referencia, siempre hay un rechazo. Sí, claro. Hay un rechazo. Yo cuando lo reventé todo esto fue cuando rompí con eso y empecé a hacer yo ahí hablando, nada más. Y ya decía groserías y me movían más. Y decía justo eso que dijiste hace rato, que no. ¿Por qué no puedo ser yo el mismo que está en la casa con mis hermanos o con mi familia o con mis amigos? ¿Por qué no puedo ser yo el mismo que está ahí allá afuera? Si yo hiciera eso allá afuera, me divertiría más. Y eso fue lo que hice. Hacerlo más divertido para mí. Ahí reduzco como en ese cambio en el que ya te empezabas a dejar ser más tú, que ya bromeabas. Pero que también dejabas de revisar. yo me acuerdo cuando empezó en la Canaria así, y ya tenías ese carisma, ya tenías esa magia. Yo me acuerdo desde muy chico, desde que empezamos, ¿cuándo fue tu primer retiro? ¿Te acuerdas? Tenía 25, 26, 26, como 28. 28, sí, yo tenía eso. En Puerto Morelos fue. Puerto Morelos. Y luego, no, yo fui a Puerto Morelos. Donde estaba Berta, estaba otros maestros. O sea, no estaba de allá. Era ultra Estaba de allá. Estaba de allá. Era ultra espiritual, creo que sí. Se vestía de blanco. Oye, yo me veía, sí, pues No decía groserías, igual su toma de voz era como mucho más chiquito. Si podemos poner una imagen, por favor, hay que ponerla porque vean es cálido. Porque si era la imagen de un espiritual, ¿no? O sea, de lo que ahorita nosotros nos cagamos de risa, eso era así. Pero es parte del camino del despertar. Tienes que pasar por esa overflow de Tienes que información. pasar, pero sí lo tienes que romper. Sí, te tienes que dar cuenta, porque es una estructura también. Porque si no generas muchísimo rechazo a la parte esencial de la espiritualidad, que es el aquí y el ahora, que es el sentir, que es ser tú mismo. Entonces, el espiritualidad todo el tiempo está rompiendo, está
tratando de encajar en una estructura, en una imagen. Va a ser algo más, ¿no? Tratando de ser algo más. Entonces reprimes todo. Reprimes tu enojo, reprimes tu tristeza, reprimes tu sexualidad, Tu economía. dejas de ser humano. Entonces, por convertirte en una persona espiritual, que tu referencia es un maestro ascendido, dejas de ser un ser humano. De aquí la cuestión importante es convertirnos en seres. Claro que aquí estamos. La humanidad no ha aprendido eso. Todavía la humanidad no aprende a hacer Y lo más curioso es que cuando un ser trasciende esta especie, que asciende a otra dimensión, es cuando ya domina el ser humano. ¿Y cómo vas a dominar el ser humano si nunca dejas ser al ser humano? No te dejas ser. Exacto, y por eso con emociones, con todo lo que tenemos. Y yo creo que por eso existen estos sistemas de reencarnación en estos universos materiales, porque la gente que no se da cuenta tiene que regresar a entender estas lecciones para poder madurar y así ascender a una dimensión en donde pueda tener una percepción más amplia, una experiencia mucho más sutil. Pero Oye, y en ese mundo esotérico, de que lo dijiste, contamos de las meditaciones ahí con Berta, estaban todos así, José Carlos, y todos cerraron los ojos, me llevaron a un laboratorio y así, ¿no? Y yo bien, nada, o sea, yo me acuerdo que me llega a cuestionar como de, ya no puedo ser espiritual, porque para mí la experiencia espiritual era tener como dones como ellos. Era ver otras dimensiones, ver otras. Le decían como la meditación, ya vamos a entrar en un laboratorio. sí, sí. Y estos cabrones, o sea, todos los que estaban ahí veían lo mismo. O sea, después entre cada Sí, llegó un cabrón, fue así, a Ricardo le pusieron así, le hicieron hacer la espalda, tal, luego llegó alguien más y llegaron más, ¿verdad? Entonces, yo también me sentí en ese mundo como que también no soy espiritual. O sea, no veo nada, no tengo un puto don, ¿me explico? Claro. Y entonces en el principio sí era como, obviamente le pegaba a mi ego y decía, qué chingada. Sí, porque nuestro ego, yo creo que eso nos debe pensar a todos, que cuando llegas con tu primer maestro, o sea, con tu primer persona que te va a guiar como en este camino espiritual, obviamente intentas ser esa persona, ¿no? Intentas tener como ese mismo don que tiene y lo ves y intentas copiarlo, imitarlo, etcétera, pero si no te sale, ahí es cuando... Pero esa es la responsabilidad de esa persona que te guía, porque esa persona siempre tiene que llevarte a ti mismo. O sea, siempre tiene que intentar llevarse a ti mismo e intentar, que va a ser muy difícil, que la otra persona no desee ser como tú, ¿no? Pero tú tienes que intentar todo el tiempo llevarlos a ellos a que descubran sus dones, esa es la su sensibilidad, ¿me explicó? Y no que sean como tú. Porque no, o sea, como uno siempre es uno y listo, y como él siempre hay uno y nada más. Entonces, regresar a ese punto. Yo me acuerdo también eso, y como hablábamos mucho, José Carlos estaba como descubriendo unas dimensiones, un mundo completamente diferente. Mis mamás se acercaba y decía, ya están viendo al maestro. Sí, Hicimos una meditación con Berta y como unos 20 días fue la misma meditación del maestro Kutumi. Y Kutumi se llama. Y mamá los escuchaba hablar así de algo así de esto. Y, ¿qué están diciendo del maestro Cucufata? Yo no quiero que me digan el nombre del maestro Cucufata. ¿Qué más? ¿Por qué? Huíamos, güey. Huíamos, sí, porque no, en iglesia te vas ahorita, claro. O sea, obviamente un mundo completamente diferente, ¿no? A lo que ella había percibido. Pero sí, ese mundo espiritualoide lo que genera es que ustedes no sientan, que ustedes no conecten los... Sí, que le den su poder a algo externo. ¿no? Que intenten acoplarse a una imagen predeterminada que es lo espiritual. Entonces, y ahí ya estás completamente jodido, porque ya no te dejas ser, ya no eres tú, ya no sientes lo que quieres sentir, ya no te diviertes. Yo puedo encontrar el escenario que estaba en esa transición, que decía, puta madre, yo quiero decir aquí un chiste, o quiero aquí inventar a la madre ese pendejo que está ahí, lo que sea, y decía, no puedo porque soy espiritual. Puta, hoy te invento la pero con todo gusto y te albureo y lo que tú quieras, y eso me hace sentir como súper libre, súper humano, porque puedo verme mucho más a mí mismo. Y esa es la mejor sensación, la libertad. No estar como esclavizados a lo que tienes que ser.
Y tú ves Instagram, y puta, el 99% son gente espiritualoide, güey. Que están así, güey, que están mandando, y la puta madre. Y nosotros hemos tenido contacto con mucha gente espiritual del medio, y ahorita vamos a contar cómo ha sido nuestra relación con algunos de ellos, pero al final de cuentas se vuelve, es como difícil como embonar, porque nosotros somos como muy humanos, como que somos muy así. Yo sí algo me encargué mucho y intentaba, hasta donde yo podía, como con Diego que estaba a mi lado, era que él fuera como él, ¿no? Que nunca se trataba de acoplar nada, y él, qué bueno que él siempre ha sido él, y nunca como entró como en ese juego. Entonces, eso también ayuda mucho como a ser más humano. Sí, porque cuando te empieza a corregir como a tu maestro, como tu mentor, pues sí crea una distorsión como en tu realidad, ¿no? Es como de que, puta, yo quiero hacer esto, me quiero cagar de risa, y no te permite como eso, o sea, es como lo que los maestros, muchos, en el mundo espiritual como que intentan hacer, intentan corregirte como a su imagen y semejanza. Claro. Y eso es algo que yo siempre intenté no hacer. No, nunca lo hiciste. O sea, nunca ni contigo ni contigo. Dije, miren, vean esto, miren, saben esto, miren, vamos a hacer meditación. Sí, no, y nunca nos dice, o sea, para que los que estén en casa tengan una idea, o sea, Ricardo nunca nos dice, o sea, si ve como un error que tenemos, o ve como algo, una situación en la que le estamos cagando, él no nos corrige, o sea, tú no nos corrige, nunca lo ves como, hey, deja hacer eso, así que, o intenta hacer esta cosa como yo la hago, no, nunca, o sea, simplemente estás ahí, y en el momento en el que nosotros pues, queramos abrirnos contigo y decirte algo, ahí tú estás para escuchar y ya. O sea, dar como tu consejo si sigamos. Sí, sí. Si me puedo emputar, aunque sí me emputo y un vergo, y sí puedo gritonear lo que sea y se nos pasa después, pero no, nunca ha sido como en ver por este camino espiritual que te van a ayudar, ni con ustedes, ni con las personas más cercanas, ni con mis hijos, ni con mis parejas, nunca a nadie he intentado como decir, sigue este camino. Y no, y a lo mejor la gente cuando ya empieza a estructurar la autosanación, que dice, es que estoy sanando esto. Yo digo, yo nunca en mi vida me he levantado diciendo, puta madre, hoy voy a sanar. El abandono del padre me toca hoy. Hoy me duele aquí, puta, traigo enojo. Me explico, no, yo sigo en mi vida y hago cosas como humanas, normales, y simplemente lo único que hago es estar en atención. Sí, sigues tu intuición, lo que te llama. Y estoy siempre atento a mis procesos mentales, que es lo más importante. Sí, la observación. La observación y los procesos mentales para saber todo eso que está en el contenido de mi mente que me lleva a ciertas acciones. Tú de las relaciones espirituales en este camino que hemos tenido, ¿cuál te salta más? ¿Cuál recuerdas más? Bueno, como yo soy el que pone la música en todos los eventos, o sea, a mí como que los músicos, como de esa área, siento que son como, o sea, que son muy elevados, ¿sabes? O sea, como que tienen dones de ser muy cabrones, como que la música que nosotros escuchamos en el día a día, reggaetón, rock, todo ese tipo de cosas, como que no tienen esa misma vibración de la de los músicos que están como en este medio, en este entorno. Entonces yo, cuando me ponía a meditar y escuchar esas canciones, me volaba, o sea, era como conectar contigo en otro punto de atención. Entonces, cuando empezamos a conocer a Leo, por ejemplo, o a Mirabai Seiba, que para mí Mirabai, o sea, son unos genios en el tema de la música, tienen como una habilidad, yo creo para mí son los principales, o sea, tienen una habilidad entre ellos dos, Marcos, como de conectar con los instrumentos, más Marcos, con los instrumentos que se sienten, No ¿sabes? puedo sensorial muy cabrón. Sí, es una experiencia sensorial como de otra dimensión. Y tuvimos la oportunidad de estar con ellos en el retiro virtual, que A mí no me retiro en Bacalar. y en el retiro en Bacalar. Y cuando los conocimos, sí, o sea, ahorita que lo dices, yo igual cuando estoy con las personas y las veo y las abrazo, yo cuando más abrazo, o sea, puedo conectar con ellos mucho. Y se siente como una feminidad, o sea, de Marcus y de su pareja, de ambos, se siente como muchísimo, como un extremo. Ternura desbordada. Si ternura desbordada, se siente como un amor así impresionante y ternura.
Y sí, como dices, esa parte como masculina, como que no la alcanzas a detectar como en ellos. Exacto, lo acabo de decir. No la alcanzas a detectar en ellos. No grababa. Sí. Pero ese punto de, o sea, el que llegan con su don de dar música, o sea, de ser músicos, yo creo que no hay nadie en este mundo, o sea, que yo me paso horas buscando nuevos grupos musicales o nueva gente como que hace música, no llegan como a la sensibilidad de la que llegan ellos. Sí, mira, yo conocí a Leo en mi primer retiro, güey. En mi primer retiro en Puerto Morelos. En Puerto Morelos, el primer retiro. Luego que yo quería que me contratara en el música y así, aquí estaba bien contento, güey. Y ahí me di cuenta también de la parte espiritual, lo que te iba a contar. Y ya llegó Leo y llegó tocando, y me acuerdo que me costó 3,000 pesos, como ahí está Leo y la artista era súper chiquito y cantó una mujer cantaba muy bonito y todo. Me acuerdo que al final de ese retiro, yo así estaba feliz, de dentro, retiro, güey, y yo me pongo así emocional, suelto el llanto, y me puse a llorar así, dándole los brazos y me puse a llorar. Y me acuerdo que un maestro espiritual, oye, que tú eres maestro de yoga en Cancún, estaba ahí. Así, güey, así como que estás sintiendo la emoción, güey, estás sintiendo la emoción, pero empezó así, güey. No la quería soltar, conectó conmigo, obviamente. Y yo, esto es y ahí dije, güey, no digo entender esto es cabrón, güey. Sí, o sea, cero se dejan sentir, cero se dejan seres humanos. Sí, porque sentir es humano. Y él, como era el maestro, no podía reclamar. Claro. Entonces, se siente superior. Y eso es lo que a mí me abrió los ojos. Pero bueno, luego llegó en este primer retiro y conectamos súper padre, nos fuimos y conectamos, ¿no? Y después de muchos años ya volvimos a conectar y lo invité, no fue un evento en San Miguel, ¿no? San Miguel, le hice a tocar y le dije, mira, esto es así, pura sensibilidad y yo me dejo ser y va fluyendo la sensación y se va chingón. Yo, como tú vayas, yo te voy siguiendo la dirección. Entonces era muy cabrón porque era ir con la misma vibración que yo estaba haciendo y ir inventando melodías, inventando notas, porque todo era muy cabrón, inventando una armonía y entonces iba llevando a la gente a un punto muy cabrón y era un espectáculo, ¿no? Entonces, Leo tenía esta parte donde sí, también tiene esta energía, tú lo ves, es súper tierno, súper cariñoso y es una persona muy sensible y te da esa entrada, ¿no? Pero no alcanzas tampoco a ver como esa parte masculina. No creo que un día me dijo, así frustrado, que ya, cabrón, ya no quiero ser hippie, güey. O sea, yo ya no quiero estar como en ese punto, ya quiero darle algo a mi hija, güey. Ya le quiero dar como algo más sostenible, algo más de dinero, compartirle algo, ¿me explico? Y tenía esa frustración ahí muy fuerte. Yo cuando yo le dije, va, pues ahí está con este medio como de pinches en el pendejo. Bueno, güey, vente, güey, vamos a hacer como eventos, vamos a producir un disco, güey. Y empezamos a hacer muchos eventos. Lo fui llevando y al final, pues siempre se notó como que no conectaba con esa energía masculina. Y eso es algo que lo tienes que tener como muy profundo, lo tienes que sentir tú de una forma muy profunda, si no, no fluye y no se da. Si no, no se manifiesta. No, y donde más lo pudimos ver es cuando surgió todo el desvergue, todo el desmadre, que a Leo lo empezaron a chingar, oye, tú estás complicado, oye, no sé qué. Entonces le voy a decir, no, yo, la mujer, yo no sé nada, y no, yo me limpio las manos, y aquí valió verga. Y esa energía masculina tú la necesitas para ese tipo Sí, de videos. Sí. no, para ese tipo de situación. Porque cuando estás en el mundo espiritual, no crees tú que es color de rosa. No, o sea, tú necesitas esa combinación de energía masculina y femenina, porque van a llegar unas sensaciones muy cabronas en ese caos. Y vas a tener que sanarlas, rendirte a ellas, pero también vas a tener que agarrarte tus huevitos y salir y romper madres, ¿me explico? Y eso es lo que te da la energía masculina, esa fuerza de salir. Entonces, en ese momento donde realmente nosotros queríamos contar con él, él no tuvo los huevos de salir y decir, miren, señores, yo he estado ahí y no hay absolutamente nada y se van a la verga. Pero todo por tener seguidores, por no recibir hate, que le faltan huevos, ¿me explico? Entonces fue lo que le faltó a Leto.
huevos. Es muy talentoso, es muy tierno, muy cariñoso, Bastante la presión. es muy, todo lo que tú quieras, pero no tuvo huevos. Y ese es el punto que al final te da ese trampolín en el mundo espiritual, en ese mundo. Porque estás yendo contra muchas fuerzas, De imágenes. estás rompiendo imágenes, estás sintiendo emociones, y al final es lo que te da la trascendencia. No, por eso mucha gente que se queda en el camino, muy talentosos, muy chingones, pero se quedan en el camino y perdidos y arrinconados, porque nunca son esa luz que brilla, porque al ser esa luz, pues vas a recibir rechazo, ataques, un chingo de cosas, y si tú te escondes ante eso, ya valiste madre, y eso es lo que no acaban de tener, ¿me explico? Mira, Vice iba, en cambio, lo manejó súper bien en esa situación donde nos dijo qué pasó, nos explicamos, ya nos pidió que nos mantengamos al margen, y eso era lo que tenían que hacer, ¿me explico? O sea, si no vas a decir nada en apoyo, güey, guárdate y no hagas nada, güey. Si no tienes los huevos, ¿me explico? Entonces, con ellos fue súper, fue mucho mejor como ese trato, muy respetuoso, porque aparte ellos estuvieron en el retiro donde fue Mayre, donde estuvieron todas ellas, que se grabó todo, y bueno, ellos vivieron de cerca como todo un acercamiento y obviamente no vieron absolutamente nada. Fueron a comer con nosotros después, con la familia, con la mamá, o sea, ellos estuvieron después un momento. Y Leo estaba ahí, ¿no? Solamente eran ellos dos. Sí, sí estaba. Ah, sí, estaba Leo también en la comida, claro, cuando fuimos allá en Playa. No, el punto no es decir o no decir, el punto es, si tú tienes la percepción de lo que pasa adentro, bueno, yo lo haría, o sea, no sé, yo lo haría. Yo sé que mucha gente no quiere como exponerse y perder seguidores y perder ventas y la chingada. Pues yo veo que alguien que está conmigo, yo estuve ahí, claro, yo tengo una percepción, güey, yo voy a salir con todo a decir lo que yo vi o lo que yo percibo de esa No te va persona. a pasar nada, o sea, yo siento que es nada más dar tu punto de vista, que te puede llegar gente, Te van a atacar los huevos. te va a llegar gente, pero es gente que en tu vida va a ser tu público, bajas gente En ti sí es. No, pero ese es el puto cáncer güey, de las redes sociales y de estar buscando la aprobación. La misma Rocío Adame me lo dijo. O sea, yo bajé tu contenido porque mi equipo me dijo que iba a tener menos ventas. O sea, al final, yo estoy seguro que tuvo menos ventas. claro, Tuvo menos ventas cuando se alejó también de mí, porque yo le he dado muchísimos clientes, ¿no? Entonces, al final, en esos momentos son donde te tienes que rajar la madre, esos son los momentos que te marcan y te dicen, güey, pues no estás para esto, o estás para esto. Yo me hubiera retirado, pero hace 2 años, sin lugar a dudas, hubiera dicho, estos pendejos que están a la mierda, que se llevan la chingada a la hélice y se los cojan. ¿No? Yo no voy a andar ahí apoyándolos, salvando a alguien fuera de la chingada. Entonces, yo lo hago esto porque amo hacerlo, porque es mi vida, nada más. Y no es nada más. Pero solo los que tienen la dedicación son los que siguen y ven un madrazo y sigues, y viene un madrazo y sigues. Y eso es lo que te le da al final la energía masculina. Si tú no lo tienes, puta, un madrazo como lo que me pasó, ¿no? Te destruye. Un güey no lo aguanta. Te digo, esos cabrones no lo aguantan, se van a su pinche cerro, güey, y no salen de ahí. Y aparte que estoy en su vida personal, soy un que se destruye, mi vida no Se destruye. Y al final hay gente muy talentosa, entonces hablábamos, digo, y yo, y nos platicamos a ellos también. Y les dije, yo le referí con Marcos, y le daba ese iba, le decía, nosotros queremos generar como una apertura para ustedes, para que toda esta música tan vibracional la escuchen personas normales, no personas que están en el mundo espiritual. Porque a ustedes no los escuchan en millones, precisamente porque están arraigados en una imagen espiritual. Entonces, cuando empezaron a decir eso, dije, wow, pues van a abrir ese canal, que fue el canal que le abrimos al Leo en algún momento, que luego empezó con, no sé, 3,000 seguidores, 4,000, acabó con 12, 14. Y ese canal de exposición es el importante, porque es el que te va a dar el conectar con gente real, con gente humana que está sintiendo dolor allá afuera. Entonces yo le ponía a esa gente un mantra, gente normal. Entonces, wow, ¿qué es esa música? ¿Cuál es? ¿Y cómo se llama? Pues íbamos a hacer algo grande, enorme en todo eso de esa música. Pero ellos precisamente cuando entran en tanta sensibilidad se pierden completamente. Es muy difícil porque el creativo suele no tener los pies en la tierra y se vuela completamente y necesita sus pies en la tierra, que esos pies en la tierra es la energía más común.
nosotros lo vemos, trabajamos con personas creativas y hemos tenido escenógrafas, ¿no? Que de repente, güey, puta, se vuelan, güey, y te crean algo bonito, pero güey, la concepción no sabes hacer una puta conversación, güey. O sea, no sabes ni estructurar algo, cabrón. Entonces, no puedes ni siquiera cobrar, no puedes mantener un cliente. Entonces, eres muy buena, muy talentosa en hacer algo, pero al final, lo que te da lo que te da la venta, no lo sabes llevar, No se da la abundancia. no lo sabes llevar. Entonces acabas en una miseria, en una carencia todo el tiempo. Y ese es el problema con los creativos, con los que son muy femeninos, con todo este mundo espiritualoide. También tuvimos por ahí con una cantante, y no vamos a decir su nombre, pero esta cantante igual, o sea, llegó, "No, yo soy Juan Camané, yo soy la chingonería, yo no tengo opciones, yo soy Hablaba de las personas como que iban a los eventos nuestros, decía como que estaba muy dañado, ¿sabes? O sea, como que estaban muy enfermitos. O sea, ella se sentía como 1000 veces superior a ellos. Y era como, solo de escuchar que cantaba, y era muy buena cantante y era muy talentosa, era muy buena persona, era muy jovial, o sea, tiene todo eso y también muchísima sensibilidad y todo. Y su problema realmente era que no se dejaba hacer, no tocar las emociones. Y en un evento que estábamos, un evento del abandono del padre, ella tenía una emoción que sanar ahí y le decía, toca la emoción, se el tiempo, toca toca la emoción, hasta que ¡pum! Reventó y empezó a pirar así. No le voy a decir exactamente qué pasó, porque no quiero comprometerla y no quiero ponerla en una situación vergonzosa para ella. Y a partir de ese momento que hizo esa expresión así de wow, ¿qué está pasando? Dijimos, es que ese es el punto. no podemos relacionarnos más con ese tipo de gente. No podemos relacionarnos con esa persona que no puede sanar su emoción y que dice que ya está en otro punto, porque eso rechaza esa emoción que va a surgir en un evento tan intenso y tan cabrón por eso. O sea, no fue por eso, porque ella en todos los eventos se sentía como superior a todos los participantes, pero ella sentía muchísimas emociones, pero se sentía superior a todos los participantes. Y pues nosotros siempre le decíamos, yo le decía, puta, yo lloro un chingo a los eventos, me dejo sentir. O sea, si me llega una emoción y conecto con alguien, yo voy a llorar, no vale nada. Y ella como que nada más decía, ok, sí, no sé qué, pero se sentía como la maestra más grande de todos. Y hasta que llegó ese punto, que fue como en el segundo retiro, no sé cuántos eventos llevábamos con ella, que ya fue el segundo, que ella no pudo contenerse, ya explotó. Y al final, o sea, intentaba cantar y no podía, se le salían los gallos y se vio, o sea, porque traía la emoción retenida, ese es el punto. Entonces tú no puedes llegar a esta vida, a este mundo, y decir, puta, soy el espiritualoide, soy el güey, soy el sanado, soy el elegido, soy Jesús bajado del cielo, me parezco a Jesús. No puedes llegar como con esa actitud. Y eso lo que hace es que te parte la madre completamente. Y lo mismo que vivimos, a partir de eso, somos mucho más selectivos con las personas que se acercan, con los que están ahí, y ver todo ese tipo de cosas, sí es como muy, muy especial. Entonces, ese es el mundo espiritualoide, la estructura espiritualoide que te hace que seas una persona que no eres en la que y el ahora. Yo sé que hoy sientes mucho dolor y que quieres transformar tu vida, pero nunca intentes convertirte en esa imagen donde todo es paz, donde todo es maravilla, porque no existe. Cuando entres en el mundo espiritual, el mundo emocional, vas a encontrar muchas emociones y mucha oscuridad. Si te haces maestro de ese punto, vas a poder darle vuelta a toda tu vida. Y vas a ser cada vez más humano. Te vas a enojar y vas a sentir el enojo y lo vas a dejar salir. Vas a estar triste y te vas a dejar estar triste. Vas a ser tú. Y eso te va a hacer sentir libre. Y des una conferencia, des un evento, des lo que sea, vas a ser siempre tú en todos lados y eso te va a hacer sentir libre. No, y un mensaje para todos es, si tú ves como la persona que te está metiendo en este mundo de espiritualidad, si tú ves que esa persona no llora o no se deja sentir, bueno, o se reprime, ojito ahí nada más, ¿no? Ojito, sí, o sea, si la imagen es de una persona
súper elevada, una persona que no siente nada, una persona que ya está más allá, obviamente, ojo, porque al final de cuentas todos somos humanos y cuando estamos enfrente de un público sentimos mucho más, estamos en más emociones, pues tenemos que estar más abiertos a eso. Y eres muy pendejo tú siendo maestro o siendo la persona que está guiando a ciertas personas, porque te estás evitando que les dan la oportunidad de trascender a través de esos portales que están abiertos, que son esas personas que están tocando sus emociones. Entonces tú deberías estar mucho más consciente de eso. Pues ahorita pónganse a ver a las personas que siguen, si realmente son humanas, o tratan de implementarte una imagen, una imagen allá. Fue la imagen que trataron de hacerme a mí con el desmadre. Cuando yo en mis eventos hablaba de tríos, cabrón, hablaba de todo, güey, hablaba, les mentaba La vida más humana posible. de la vida más humana posible. Y también esto me ayudó también a mí a también romper más estructuras, me dio más imágenes y ser más yo y más humano y poder ser libre también de mental, de ser yo como soy. Entonces, este mundo espiritual hoy te dice que no seas humano. Entonces, cuando tú escuches, no sientas las emociones, controla tus emociones, no te enojes, ay, no le des poder a eso, ay, mándale bendiciones. Tú te estás haciendo una gente hipócrita, una gente mentirosa consigo misma, y eso no es nada espiritual. Ser espiritual quiere decir tener comunión con el espíritu. ¿Y dónde carajos está el espíritu? En el aquí y el ahora. Entonces, en el aquí y el ahora puede ser que no encuentre el espíritu en este momento, pero a lo mejor encuentro mi tristeza, mi enojo, mi miedo. Y eso me hace mucho más espiritual, porque estoy abrazándome a mí mismo en mis carencias, en mi oscuridad, en mis heridas. Y eso hace que lleve amor a ese punto y lo transforme. Eso me hace un ser más espiritual, más humano y mucho más trascendente. Muy bien dicho. Muy bien, señores. ¿Algo para cerrar? Pues nada, invitar a la gente a que se atreva a sentir este cuerpo humano, esta experiencia que estamos todos encarnados aquí y que no se limiten con nada. Cualquier estructura, cualquier persona que los guíe por un camino en donde le den su energía a otra persona, a una estructura, a una imagen, no es por ahí tampoco. El poder siempre va a estar dentro de cada uno de ustedes y es cuestión de cultivarlo. Así que pues acompáñenos en este viaje que vamos a tener y fue un gusto estar con ustedes. Gracias otra vez por este cuarto episodio del Mundo al Revés. Diego, gracias a todos por escucharnos. Este fue un gran episodio, yo creo. Le va a abrir los ojos como a mucha gente que nos sigue y que está como en este tema de autoconocimiento, de descubrirse. Y pues sí, rompimos como muchos mitos, ¿no? Muchas cosas que la gente muchas veces se cree y se come de cómo debe ser alguien espiritual, pero en realidad son puras imágenes. No, y aparte, si algo yo he visto, y se los comparto, esto es personal mío, a la gente más envidiosa, más celosa, yo he visto que es la gente que se dice espiritual. Así se los pongo. Cuando yo viví la difamación, los primeros que salieron, primero fueron los psicólogos y después los espirituales, a tratar de chingar, a tratar de decir, no, este hijo de puta es así, al final se la comieron entera, se la comieron. Lo que querían era un poquito de eso que habíamos creado nosotros y se la pelearon completamente porque son unos farsantes. Porque son unos farsantes por ustedes mismos, ni siquiera son humanos, ni siquiera se dejan ser, porque no tienen los huevos de eso. Primero ven cuánta gente los deja de seguir o cuántas ventas no tienen, pero no tienen los huevos de ser ustedes mismos, aunque se creen el mundo. Y eso es lo que hablamos. Síganos en las redes sociales, @Ricardo Ponce, dale like y comparte este video, por favor, coméntalo. ¿Qué piensas? ¿Tú has tenido alguna experiencia espiritualoide? ¿También lo viviste? ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? Queremos saber, queremos leerte también. Lo vamos a leer después acá. Y muy importante, nuestros eventos que vamos a tener. Vamos a ir a Argentina, vamos a estar en España, vamos a estar con los webinars con todos, vamos a estar en Tulum, en San Miguel de Allende. No te quedas fuera de todo esto y de Estados Unidos, que son los únicos eventos que vamos a tener. Así que estás en Sudamérica, Argentina. Estás en Europa, Barcelona. Estás en Estados Unidos, ahí vamos a ir a Los Ángeles, Houston y Miami. Así que atentos a todo eso. Y si estás en Timbuktu, en Marruecos, donde sea, nos vemos en un webinar y no hay pretexto, que van a estar geniales porque regresan con todo. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos. Esto es tu podcast favorito,
Ya sabemos que es así, no te hagas pendejo. Y esto es el mundo El mundo al al revés. revés.